Capítulo 2. Parado en medio del gran salón de Ravenhouse, no había ningún recuerdo, ninguna agitación de viejos sentimientos o sensación de déjà vu. Estaba allí como lo estaría un extraño, ligeramente asombrado por la magnitud del lugar, pero el parentesco que había creído sentir simplemente no existía. Los muros de piedra, grandes e imponentes, parecían burlarse de él. ¿Quién era él para estar allí, sino un despreciable lobo de mar, arrojado de un barco a otro desde que fue descubierto? No recordaba nada de su vida anterior. Echó otro vistazo a su alrededor y se preguntó cómo lo recibirían. El escudo de armas ornamentalmente tallado, flanqueado por armas medievales cuyo nombre desconocía, se cernía sobre él. ¿Le llamarían impostor? ¿Podría defender adecuadamente su posición de que no lo era? Ni él mismo estaba seguro de creerlo. Perdóneme, señor, dijo el mayordomo al volver al gran salón desde lo que él solo podía suponer que era el comedor. Lady Marian está muy afectada y necesitará recuperarse de la conmoción antes de poder verle. Frunció el ceño. ¿Está mal de salud? Era natural pensar que su regreso, si es que en realidad era el Lord perdido de Ravenhouse, como lo habían calificado los periódicos, sería perturbador o chocante. Sin embargo, no quería que le causara un daño irreparable. El mayordomo pareció escandalizarse ante la sola mención, como si hacer una pregunta tan personal fuera de alguna manera una violación de la etiqueta. Tal vez lo fuera. Las reglas de la sociedad educada no eran algo que hubiera tenido una importancia primordial en su vida durante casi 2 décadas. Sobrevivir, mantener los pies sobre la cubierta y el látigo lejos de su espalda, habían sido sus principales objetivos en la vida. Apenas le habían dejado tiempo para preocuparse por aquellas sutilezas. No sabría decirle, milord, respondió con rigidez el hombre. Por favor, sígame. Patrick no lo hizo. Se estaba poniendo a prueba tanto a sí mismo como a los criados que lo observaban, como si fuera una efímera aparición entre ellos. En lugar de eso, pasó junto al mayordomo y se dirigió al vestíbulo. Abrió la puerta del salón y entró, dejando tras de sí a un grupo de criados estupefactos. Ninguno de ellos estaba más sorprendido que él mismo. Podría haberle estallado en la cara, salir solo sin la ayuda del mayordomo. La verdad era que se estaba probando a sí mismo. Quería saber si realmente podía encontrar su camino, y eso le daba más fuerza. Detrás de él podía oír los susurros de los sirvientes. ¿Sabe cuál es la puerta?, murmuró uno de los lacayos, con voz temerosa y un susurro más teatral que reservado. ¿Crees que podría ser él?, replicó una criada atónita. Estaba claro que las especulaciones entre los sirvientes se dispararían. Patrick se volvió, lanzando una dura mirada al pasillo más allá de la puerta, directamente a los criados. Se dispersaron como ratas asustadas. Tal vez era un lord, después de todo. Sabía dónde ir sin que nadie se lo dijera, y había conseguido, con solo una mirada, poner nervioso al servicio. Al menos parecía un buen comienzo, suponiendo que su presencia y su reivindicación del título no llevaran al lecho de muerte a la que podría ser su madre. Al darse cuenta de que estaba siendo observado, de que cada uno de sus movimientos era catalogado por los criados, sin duda ocultos tras cada panel de acceso y puerta secreta de la maldita habitación, Patrick decidió que al menos debía intentar parecer un caballero. Se dirigió a un pequeño sofá y miró con inquietud el delicado mueble. Se caería de culo si se sentaba en él, sin duda, y no serviría más que para hacer leña después. Así que no se sentó. Vigilado o no, no quería hacer el ridículo. Pero estar ocioso no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Así que se paseó por la habitación. De vez en cuando, cambiaba de dirección para variar. Mientras tanto, sus ojos escudriñaban cada mueble, cada cuadro de la pared o cada jarrón de la mesa, con la esperanza de que algo le resultara familiar. Nada le resultaba familiar. A pesar de ello, no se sentía fuera de su elemento, ni como si no perteneciera a él. Desde el momento en que entró en el condado, tuvo una extraña sensación de pertenencia, de conexión. Era algo que nunca había sentido en ningún puerto al que hubiera llegado a lo largo de los años. Tal vez fuera solo un deseo, pero el campo y el rumor del mar a poca distancia le habían dado una sensación de
por muy sentimental que fuera decirlo, vuelta a casa. Sin embargo, estaba decepcionado. Había llegado a Ravenhouse, convencido de que desbloquearía sus recuerdos congelados, que podría cerrar los negros abismos de su mente. Pero fue una tontería. Su primer recuerdo seguía siendo el de estar a bordo de un barco, con la piel quemada por el sol, y una sed que aún le hacía doler la garganta cuando lo recordaba. Vestido con ropas demasiado finas, incluso arruinadas como estaban, para ser un sirviente o un campesino, lo habían tomado como grumete, y como mínimo, le habían dado cobijo y comida, aunque hubiera trabajado por ello como un perro. Un alboroto en el pasillo detuvo su paso y sus frustrados recuerdos. Enderezó los hombros, miró hacia la puerta y esperó lo que seguramente sería un aluvión de acusaciones. No podía estar más equivocado. La mujer que irrumpió en la habitación, con el pelo canoso recogido en un suave moño, le echó un vistazo y exclamó: «¡Oh, cielos! ¡Eres tú! ¿Realmente eres tú? ¡Patrick!». «Soy Lord Patrick Bellingham», respondió rígidamente. Todavía era extraño oírlo de él mismo. Patrick, sí. Siempre había usado ese nombre. Cuando no recordaba nada más, recordaba eso. El apellido y el título eran recuerdos recientes, si es que eran recuerdos, y no simplemente el resultado de ver una noticia cualquiera que reciclaba la historia del Lord perdido. Seguía pareciéndole ridículo, y sin embargo, allí estaba, aparentemente aceptado por ellos. «No saquemos conclusiones precipitadas, Lady Marion», le amonestó con suavidad un hombre cercano a su edad, cuando entró desde el vestíbulo. «Todavía tenemos que averiguar si dice la verdad». «¿Por qué iba a mentir?», preguntó ella, acercándose aún más a él. La mujer se tambaleaba al caminar, como si fuera a desmayarse. De algún modo, siguió adelante y acortó la distancia que los separaba, hasta que pudo alargar la mano de él, agarrarla y llevársela a la cara. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras lloraba en silencio. Se aferró a él con fuerza, como si temiera que volviera a desvanecerse si lo soltaba, aunque solo fuera un segundo. «Por el título, por la propiedad, por muchas razones», continuó el hombre. Su tono era brusco, desdeñoso y muy respetuoso. Al instante, Patrick se tensó. «Déjenos hacer las preguntas pertinentes, al menos, antes de concederle las llaves de la mansión». «¿Qué preguntas pertinentes?», exigió Patrick. Su discurso carecía de la perfecta dicción del caballero. Era más áspero. Su acento se había agudizado por los hombres con los que había navegado y con los que había bebido. Sonaba más como un marinero que como un lord, salvo por el tono autoritario que utilizaba. La puerta volvió a abrirse, y la mirada de Patrick se clavó al instante en la joven que entraba. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era tan joven como había pensado en un principio. No llegaba a los 30, si tenía que adivinarlo, pero no estaba lejos de esa edad. Sin duda era una solterona. Basándose en su vestido y en el severo peinado de su cabello, solo podía suponer que ese era el caso. A pesar de la severidad de su vestido, era guapa. Su rostro tenía una dulzura que le llamó la atención, una suavidad en la curva de su mejilla y en el suave surco de su labio inferior. Le vino a la mente la imagen de una joven morena en medio del campo, dando vueltas y más vueltas en un lecho de flores silvestres, hasta que se mareó. Bruscamente desvió la mirada. «Patrick, ¿te acuerdas de Phoebe?», le preguntó esperanzada la mujer que estaba a su lado. «No, milady. Tengo muchas lagunas en la memoria. Hace poco que recordé mi nombre completo y que pertenezco a los Bellingham», admitió, vacilante. Su voz sonaba rígida y sus palabras se entrecortaban al pronunciarlas. ¿Lo echaríamos a la calle? ¿Lo considerarían un impostor o un aventurero y lo pondrían de nuevo en camino? ¿Puedes decirme qué te ha pasado? Te perdimos de vista cuando tuvieron que soltar la barca en la que íbamos. El barco se hundió y... Se le quebró la voz y empezó a llorar suavemente. Sin saber qué hacer, Patrick miró alrededor de la habitación en busca de alguna ayuda, de un rostro que no llevara una máscara de sospecha y animosidad como mínimo. Buscó a la joven Phoebe. Ella lo miraba con preocupación, y posiblemente también con desconfianza. Pero la preocupación tenía prioridad. La vio adelantarse y poner las manos sobre los hombros de Lady Marion. «Venga, nos sentaremos y podrá contarnos todo lo que recuerde. Y, tal vez, podamos compartir con él aquellas cosas que no pueda. Está cansada y alterada, milady. Por favor», imploró la joven. Lady Marion asintió y permitió que Phoebe la acompañara hasta el sofá. Ambas se sentaron con elegancia, y luego volvieron los rostros expectantes en su dirección.
William, pidió Lady Marion. Trae una silla cómoda para Patrick, para que pueda sentarse cerca de mí y contármelo todo. ¿Ahora soy su sirviente? Míralo, soltó William, con la saliva volando de su rostro amoratado. No es un caballero, ni por nacimiento ni por educación. Es obvio para cualquiera que todo esto es una farsa. Lady Marion cuadró los hombros y dijo en un tono severo que no admitía discusión. William, harás lo que te pido y guardarás para ti tus sospechas y tus opiniones, hasta que hayamos tenido la oportunidad de escucharle. Estoy segura de que todo podrá explicarse a su debido tiempo. Tráele una silla o vete. Tiene razón al cuestionar mi presencia aquí y dudar de mi historia, intervino Patrick. No tengo pruebas de mi identidad. Nadie tiene. Ella sonrió con tristeza. Mi querido muchacho, no necesitas ofrecer pruebas más allá de tu rostro, porque eres la viva imagen de mi querido Fenton, un hombre amable e indulgente, más cariñoso y misericordioso de lo que yo merecía. Su voz tembló por la emoción. En cuanto te he visto, he sabido que eres un Bellingham. No podías ser otra cosa. Podría ser un bastardo. Lord Fenton Bellingham era un hombre maravilloso, pero seguía siendo un hombre con las necesidades de un hombre. Su fidelidad o falta de ella no cambiará eso. La corrigió William, como si valorar la posible infidelidad de su marido no fuera una ofensa grave. Phoebe lo fulminó con la mirada. ¿No se suponía que tenías que traer una silla y callarte? Patrick se tensó cuando William dio un paso adelante, con un brillo asesino en los ojos mientras miraba a la joven. Inconscientemente, se colocó entre ellos, su instinto protector alertado por la amenazadora postura del hombre y la cruel mueca de su rostro. William, haz lo que te digo o vuelves a Londres, volvió a decir Lady Marion. No permitiré que conviertas esta casa en una zona de guerra con tus feas sospechas y acusaciones. Si estamos tan cerca de la indigencia como tú dices, seguro que ha ayudado que tu esposa haya vaciado nuestras bodegas. No puedo consentir esto, Lady Marion. No tenemos pruebas de que este hombre sea quien dice ser. No me quedaré de brazos cruzados mientras le da rienda suelta para arruinar las finanzas de esta familia. Notificaré a los abogados en Londres de inmediato, así como a los banqueros. La desangrará si se lo permite, insistió William. Ella suspiró cansada y dejó caer los hombros. Déjanos, William, y haz lo que debas. ¿Qué me importa el dinero cuando mi hijo ha vuelto a mí? Patrick vio cómo el hombre giraba sobre sus talones y salía furioso. Al instante, el aire de la habitación cambió en su ausencia. Todo el mundo pareció respirar aliviado cuando se marchó. ¿Es siempre así? Se interesó. Lamentablemente sí. La respuesta procedía de Phoebe. Se giró hacia ella y notó que estaba más relajada. Al suavizarse sus rasgos, pasó de ser simplemente bonita a algo totalmente distinto, y le pareció peligroso que una mujer se volviera más atractiva cada vez que la miraba. «Debes decirme dónde has estado todo este tiempo», pidió Lady Marion, tendiéndole de nuevo la mano. Aquello era algo extraño para él, ya que no estaba acostumbrado a un tacto tierno. Aún así, lo toleró, y se armó de valor para contrarrestar las extrañas emociones que sentía en su interior. Quería ser Lord Bellingham, y no tenía nada que ver con el dinero, los títulos, o vivir en una buena mansión. Quería ser Lord Bellingham porque, por fin, quería pertenecer a algún lugar, sentir una conexión con otro ser humano. Cruzó la habitación, agarró una silla de aspecto robusto que había cerca de la ventana y la acercó, sentándose lo bastante cerca de Lady Marion como para que ella no tuviera que estirar el cuello para mirarlo. «Milady, me encontraron en una barca en el mar, muy quemado por el sol y casi muerto de sed». «¡Dios mío!». Ella emitió un sonido de angustia, y Patrick se dio cuenta de que, por el bien de su bienestar, no podría contar toda su historia. Tendría que relatarla con cautela. Su rostro palideció al oír sus palabras, y pareció empequeñecerse aún más, hundiéndose en sí misma. «Me rescataron un amable capitán de barco y su tripulación. Solo pude decirles mi nombre de pila. Patrick era todo lo que recordaba. Me había golpeado en la cabeza», añadió. «Posiblemente cuando el primer barco se hundió. Me quedé en ese barco y me hicieron grumete. Me enseñaron un oficio, a navegar. Y eso es lo que he hecho desde entonces». «¿Nunca pudiste ver las hojas informativas o los anuncios que hicimos sobre tu desaparición?», inquirió Lady Marion. «Te buscamos, querido mío, hasta los confines de la tierra». «No, milady, no los vi», contestó él,
siendo lo más sincero posible sin disgustarla más. El barco en el que iba zarpó hacia las Indias. Estuve allí algún tiempo, yendo de puerto en puerto. Luego navegamos a las Américas, incluso a Canadá. Cuando regresamos a Inglaterra, bueno, los hombres que han estado en el mar durante algún tiempo tienen poco interés en las hojas de noticias. Ella agachó la cabeza. No lo harían, por supuesto que no. ¿Fueron buenas contigo? ¿Amables? Por favor, dime que no sufriste más. Fueron buenos conmigo y amables, mintió. Me dieron todo lo que necesitaba para sobrevivir. Al menos aquello era cierto. Lo habían alimentado y protegido. Había aprendido a luchar por lo que necesitaba y a defender su vida si era necesario. Había aprendido a recibir una paliza sin que le destrozara. Pero no había necesidad de compartirlo con ella cuando era evidente que no tenía fuerzas para escucharlo. Lady Marion, sé que está muy cansada, intervino Phoebe. Y estoy segura de que Lord Patrick también está muy cansado de su viaje. Será mejor que lo acompañemos a una habitación para que se instale por esta noche. Y luego la llevaremos a usted a la cama. Patrick notó la dulzura de su tono, la forma en que se mostraba tan cariñosa con la mujer. Le desconcertaba que la gente fuera tan buena con los demás, cuando no era algo con lo que él mismo tuviera más que una familiaridad pasajera. Estoy cansada, pero también llena de una alegría que no puedes comprender, Phoebe. Me sentaría aquí con él toda la noche. Debo saberlo todo sobre su vida. ¿Cómo le ha ido sin su familia para cuidarle?, insistió ella. Él la estudió detenidamente. Su piel era pálida hasta la translucidez. Tenía ojeras y estaba desesperadamente delgada. Aunque sus ojos brillaban de alegría, su aspecto delataba la debilidad de su cuerpo. Habría poco que contar de interés, milady, y la mayor parte no apto para los oídos de las damas, respondió. La tripulación con la que navegué, aunque me acogieron, era un grupo rudo. Y yo llegué a ser tan rudo como ellos. No le diría más que eso. Si no va a acostarse por su propio bien, Lady Marion, intervino de nuevo Phoebe, hagámoslo por el pobre Patrick. Debe ser terriblemente agobiante volver aquí y que todos lo acosemos con nuestras preguntas y, tristemente, nuestras acusaciones. No era tan agobiante, aunque la mirada suplicante de la joven lo animó a hacer precisamente lo que ella pedía. Si alegaba fatiga, Lady Marion cedería, y dado el estado de la mujer, que estaba claramente indispuesta, sería egoísta por su parte no acompañarla. Estoy bastante cansado del viaje, pero puede estar tranquila, Lady Marion, que no tengo intención de abandonar Raven House. Tendremos todo el tiempo necesario para compartir nuestras historias, le aseguró. «¡Pero tu habitación no está lista!», gritó ella. «¡Qué pobre bienvenida has tenido!». «Al contrario», discrepó él. «Me siento muy bien recibido, y cualquier habitación servirá. Me atrevería a decir que incluso la más humilde superará cualquier lujo que yo recuerde». «Eso cambiará», juró ella. «Serás restituido a tu legítimo lugar como Lord de Ravenhouse. Te lo prometo, hijo mío. Todo estará bien, te lo prometo». Patrick no dijo nada más. Simplemente le ofreció el brazo y la ayudó a levantarse. Phoebe los condujo desde el salón, subiendo las escaleras hasta el ala familiar de la mansión. Finalmente se detuvo ante una pesada puerta de roble. «Esta es la habitación azul, reservada normalmente para los invitados. Se ha utilizado recientemente, y será la más fácil de preparar para usted. Sin duda, las criadas ya se han ocupado de ella», explicó, agachando la cabeza. La luz de las velas de los candelabros de pared iluminó su cabello oscuro. «Estoy seguro de que estará bien. Gracias». Patrick abrió la puerta y entró. Un panel en la pared del fondo se cerraba en ese momento, y oyó las risitas de las criadas mientras escapaban. Su maleta, hecha de pesada tela encerada, y con un aspecto notablemente fuera de lugar, había sido colocada sobre el baúl al final de su cama. Habían dejado agua caliente en una palangana cerca de la chimenea. Ansioso por acabar con las penurias del viaje, y el extraño dolor que había florecido en su pecho ante la evidente angustia de Lady Marion, se despojó de sus ropas y comenzó a asearse. Tras frotarse la cara para quitarse el polvo del camino, se volvió hacia la gran cama que ocupaba el centro de la habitación. Tenía preciosos adornos tallados en la madera, y era la cama más grande que había visto, incluso mayor que alguna habitación en la que se había alojado. Tenía un pesado cobertor de terciopelo azul, y a la derecha colgaba el retrato de una mujer encantadora, con un vestido azul y rosas en el pelo. Le recordaba a Phoebe. Al acercarse,
observó que el cuadro era algo escandaloso. El vestido de la mujer era muy escotado, y dejaba al descubierto la parte superior de sus pechos. A través del encaje del vestido, se veían las tenues sombras rosadas de sus pezones. Patrick sonrió con ironía. Ricos o pobres, todos los hombres estaban motivados por el deseo de poseer a una mujer. Se preguntó si aquel sería el origen de la animadversión entre William y Phoebe. Uno de los dos debía ser el amante despechado. Cuando Lady Marion se instaló por la noche, bajo el eficaz cuidado de su doncella, Phoebe regresó a su habitación. Le temblaban las rodillas. De hecho, no había parte de su cuerpo que no temblara violentamente por la conmoción. Lo había creído muerto. En realidad, todos lo creían muerto, excepto Lady Marion. Siempre pensaron sus protestas eran por la necesidad de una madre de creer que su hijo aún vivía. Pero había visto cosas en aquel hombre que le recordaban al niño que conoció en el pasado. El cabello oscuro, los ojos azules como el hielo que parecían atravesarla. Todo aquello le resultaba familiar. Tampoco podía negarse la afirmación de Lady Marion de que era la viva imagen del difunto Lord Fenton. Al entrar en su habitación, Phoebe se dirigió a su tocador y se hundió pesadamente en la silla que había allí. Sus piernas ya no la sostenían. Se parecía a Patrick, y sin embargo, ella no lo creía, no de verdad. Porque había sido amable. La preocupación que había sentido por Lady Marion había sido verdadera. Ella pudo sentir lo cuidadoso que fue al relatar la historia de su larga ausencia, para ocultar cualquier cosa que pudiera molestarla. Luego tuvo un sutil cambio en las formas, cuando William se mostró más beligerante y amenazador. Estaba claro que quiso interponerse entre los dos para protegerla si era necesario. Se parecía a Patrick, pero no tenía el mismo carácter. De niño, Patrick siempre se mostró cruel. Se deleitaba, atormentándola por su condición de huérfana, tirándole del pelo, pellizcándole y empujándola, escondiendo criaturas repugnantes en su cama solo para oírla gritar. Y no fue su única víctima. Hacía lo mismo con muchos de los criados, y con William cuando había ido de visita. No había crueldad en el hombre que acababa de ver. Además, le resultaba difícil comprender que una vida más difícil hubiera producido una versión más amable del muchacho que conoció. Josie entró en la habitación, con los ojos desorbitados y la boca formando una O de sorpresa. ¿Es realmente él, señorita? ¿Ha vuelto mi lord? Ella miró a su doncella, en verdad, su amiga. Solo ella sabía cómo se escondía de William, de la extrañeza de Arthur y de la fragilidad de Lady Marion. Josie era su confidente. Pero si la joven llevaba razón, si era Patrick, si Lord Bellingham había regresado, también era su patrón, de modo que Phoebe optó por la cautela. Se parece a él. Podría ser él. Lady Marion lo cree de todo corazón. Disculpe, señorita, pero Lady Marion quiere que sea él. Supongo que todos lo hacemos por su bien. ¿Usted tiene dudas? Por supuesto que las tengo. Era un niño cuando desapareció. ¿Quién puede decir cómo sería ese niño ahora? ¿O en qué clase de hombre se ha convertido? Reflexionó. Voy a traerle algo que le ayude a dormir, sugirió la doncella con decisión. No, Lady Marion podría necesitarme. Agnes, ese dragón suyo, Agnes, la cuidará durante la noche, replicó Josie, refiriéndose a la doncella personal de la dama. Usted está preocupada, señorita. Puedo verlo en sus ojos y la conozco. No pegará ojo, y mañana, cuando se tomen decisiones y se hagan preguntas difíciles, necesitará estar alerta. No se podía refutar aquella lógica. Phoebe asintió, y la joven se fue a buscar un remedio para conciliar el sueño. Mientras, ella empezó a quitarse las horquillas del pelo, y las fue dejando caer en la cajita del tocador. Su vida había cambiado irrevocablemente con la entrada de Patrick en Ravenhouse. Para bien o para mal, aún estaba por ver.